Aquí. Ok, continuamos la clase. Bueno, continuando la clase, San Agustín tiene la teoría de la iluminación. Ya en su libro sobre las confesiones, él tiene unas frases muy hermosas sobre Dios. Y él empieza a decir, tarde te amé, criaturas siempre nuevas, siempre vivas, siempre nuevas. Y decía, te busqué y no te encontré, porque tú estabas fuera de mí, porque te busqué fuera de mí cuando tú eras dentro de mí. O sea que San Agustín dice que la realidad de Dios estaba dentro de él y solamente por medio de la iluminación es que realmente se encontraban esas realidades. Así que imagínense, la verdad no proviene de los sentidos. Él dice que buscaba a Dios fuera de él. Claro, si nosotros nos fijamos por nuestros sentidos, nosotros no vemos a Dios, no tocamos a Dios, no lo palpamos. Nosotros vemos representaciones de Dios, imágenes de Dios, dibujos sobre Dios, obras de arte sobre Dios, pero a Dios mismo como tal no lo vemos, así que nuestros ojos no alcanzan para comprender a Dios. Nuestros oídos no escuchan a Dios como tal. Entonces, la verdad no proviene de los sentidos, dirá San Agustín, sino que la inteligencia, y tampoco la inteligencia puede producir la verdad porque la verdad ya está hecha. La inteligencia lo que hace es que reconoce la verdad ya preexistente. Recuerden, el mundo de las ideas de Platón, donde ya las ideas son un estereotipo, donde las ideas ya están formadas y nosotros tenemos esa reminiscencia. Entonces, Dios ilumina esa inteligencia para que nosotros podamos encontrar esa verdad. Así que la iluminación va a venir de Dios. Y si Dios no ilumina nuestra razón no va a poder reconocer la verdad. Entonces, por eso, la existencia de Dios siempre va a ser clara. Y bueno, aquí está la idea de Platón, que son las ideas eternas e inmutables. Recuerden que en San Agustín, en todo esto, Dios es el único perfecto en los 3 grados del universo. Lo único que no muta, que no cambia, que siempre va a permanecer. Así que esa es la idea de Dios que está siempre allí, pero Dios, conocemos esto porque Dios realmente nos ilumina. Así que la fe y la razón, como aparece por aquí en San Agustín, siempre va a ser esa diatriba que la fe va a guiar, va a orientar la razón para buscar a la verdad. Si no existiera fe, cualquier ejercicio racional, cualquier cosa que intentemos hacer nunca va a llegar a conocer las verdades de la fe si Dios no te ilumina. Así que primero es la fe y después la razón. Así que la razón sería un instrumento. La razón es un sicario. Sí. La razón es un sicario. Y en este sentido, la razón va a tratar de comprender lo incomprendible. Un instrumento para consolidar lo que ya tienes por la fe. Es un consolidador de alguna manera. Ok, pasamos a San Anselmo. San Anselmo de Canterbury. Ok, ¿qué pasa con San Anselmo? San Anselmo va a decir, Dios es un ser de tal naturaleza que no se puede concebir otro ser mayor. Ya venimos con la prueba ontológica. ¿Qué nos dice la prueba ontológica? Concibe algo mayor, lo más grande de este mundo, el ser más grande de este mundo. A ver, concíbanlo, piénsenlo. Piensen en el ser más grande de este mundo. ¿Ya lo pensaron? Sí. Sí, ahora traten de pensar en algo mayor que ese ser. No llego hasta allá. No llegan a concebir otro ser mayor, ¿verdad? No. Sí, ergo, entonces, si usted no puede concebir un ser mayor que ese ser que usted haya concebido, del cual usted tiene esa idea,
quiere decir que ese ser que usted concibió, ese ser es el mayor y por lo tanto es Dios. ¿Era Dios el ser mayor? Sí. Ah, entonces no existe otro ser fuera de Dios, ni mucho más grande que Dios. Ese es el argumento ontológico de San Anselmo. Entonces, eso es lo que se explica aquí, en estas tres fases que aparecen aquí. Entonces, si yo no puedo concebir algo más grande que ese ser, entonces no existe más nada y ese ser necesariamente es Dios. Así que Dios necesariamente debe existir. Ok, aquí hay más palabras para explicarlo, pero ya ustedes hicieron la comprobación de que no pueden pensar en algo más grande que Dios. ¿Se dieron cuenta? Prueba ontológica. Ahora, ustedes me preguntarán, profe, entonces si yo logro pensar en un ser más grande que Dios, que lo que yo pienso que es Dios, entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿saben qué pasa? Entonces, ese primer ser del que usted pensó ya no es Dios. ¿Me explico? Y se convierte en Dios el otro ser en el que pensamos. Exactamente. Entonces, Dios no sería ese primer ser, sino que el ser que usted pensó después es entonces Dios. Dios es como un título que se le da, pues. No vamos a hablar de título, vamos a hablar de una idea, un Como la concepto, idea suprema, como la idea suprema de la cual yo no puedo pensar algo mayor. Esa es la definición. Okay. Esa es la definición ontológica. Es aquello del cual yo no puedo pensar que existe algo mayor. Entonces, imagínense, ya desde que yo tengo la idea de Dios en mi mente, ya existe ese otro ser. Ese ser en la realidad. Pero como Dios es lo máximamente pensable, entonces no habrá nada más perfecto que concebir sobre él. Fíjense que este señor, San Anselmo, es lo que dice. Dios es un ser de tal naturaleza que no se puede concebir otro más grande que él. Ese es el resumen de San Anselmo. Entonces, lo que estamos utilizando es una posibilidad lógica. Me estoy explicando. Uh-huh. Es una posibilidad lógica. Inclusive a un ateo tú le puedes aplicar eso. Tú le puedes aplicar eso y tú vas a ver que el ateo se pone... Y después lo tiene que pensar mucho. Y entonces dice, bueno, ese no es Dios. O sea, lo que tú tienes como idea de Dios no es Dios. Entonces tú preguntas, entonces, ¿qué hay mayor que él? Uh-huh. Le Exacto, pregunto. y les he preguntado si tú qué crees que eres existencia y no me saben responder la mayoría. No, es que muchos toman el ateísmo como moda. Ese poco de chiquillos, mira, hay dos tipos de ateo. El ateísmo práctico, que es aquel que fue bautizado, cristiano, católico, lo que sea, y que vive como si Dios no existiera, pero la idea de Dios sí la tienen en la mente. Pero ¿qué pasa? El ateísmo es una conveniencia. ¿Una conveniencia para qué? Para vivir como él le da la gana. Exacto. Como él quiere. Porque no tiene un temor a alguien mayor. Ok, Porque exactamente. ven el ateísmo como una manera de no restringirse ni limitarse más allá de lo legal en cada país, pues. Exactamente. Y el ateísmo práctico es muy peligroso. Porque ustedes creen que hay un montón de chiquillos por ahí que andan teniendo sexo descontroladamente con quien le dé la gana, cuando le da la gana, porque han quitado las ideas morales y la idea de que hay un Dios que los está viendo y los está observando y que eso es malo ante los ojos de Dios. Cuando tú haces eso, claro, tú vives como te da la gana. Y no solamente para eso, no solamente para cuestiones sexuales, también para robo, también para hacer hurtos, también para el asesinato. Inclusive hay gente que suspende sus juicios morales. Y la principal fuente de juicios morales es precisamente la religión, que está necesariamente ligada con la concepción de Dios. Y la religión es la que te dice, esto está mal ante los ojos de Dios, esto no se debe hacer, pórtate como tal. Es principalmente la religión. Entonces seguimos, pero bueno, ya vamos viendo este asunto. Bueno, esto es un poquito más la clave ontológica, pero ya saben de qué se trata, así que vamos a avanzar.
Bueno, aquí hay una explicación de esa misma concepto, la misma teoría ontológica. Tienes el concepto de Dios, que es el ser mayor del cual no puedes pensar más nada. Hay solamente dos alternativas. Cuando ya tienes el concepto de Dios, Dios existe en la realidad. Entonces, si dices que Dios no existe en la realidad, es una contradicción al concepto de Dios. Porque si Dios no existiera en la realidad, Dios no es el mayor, le falta existir en la realidad. Ok, pero sin embargo ya tienes la concepción de Dios. Cuando dices que sí, Dios es el mayor, supuesto que existe tanto en la mente como en la realidad, luego Dios es el ser mayor. Pero tú no puedes negar que ese Dios no existe porque ya tú tienes la concepción de Dios en tu mente. Y ya por ser una idea, Dios es algo existente. Es un concepto abstracto, comparable con el concepto del amor y el concepto de otros sentimientos y valores. Por ejemplo, los valores. Tú no ves la honradez caminando por ahí. Exacto. Tú ves personas honradas. Me explico. Entonces, el amor. Tú no ves el amor por ahí tirado sino que tú ves personas que dicen sentir un sentimiento hacia los demás, que tienen amor. Entonces, son cuestiones que uno puede ver. Ok. Entonces, ¿qué pasa? San Anselmo se basa en estas teorías en las que uno puede ver los grados del ser. ¿Se acuerdan quién nos habló de los grados del ser ya? Eh, San Agustín. sí. Nos habló de Dios, que es el ser supremo, es el único existente. Nos habló que no muta, que no cambia, y nos habló del mundo, y nos habló también Del alma. del alma, y que el único perfecto es el que no muta. Bueno, asimismo, hay unos grados de ser en San Anselmo. Entonces, ¿qué pasa? Este argumento se basa precisamente en los grados del ser. Hay más ser, mejor ser y ser más verdadero. Fíjense, el ser más verdadero, que es el Verius, es el más real, pero el más real es una mala copia de la realidad. Es un 35% de la realidad. Está como todo al contrario. Bueno, pues, ¿por qué es al contrario? Porque recuerden que entre más verdadero es el ser, más material es. Y se acuerdan en la teoría de Platón y en las teorías de estos filósofos que se hablaba de lo mismo. ¿Se acuerdan que había hasta que el mundo real es una mala copia? Ajá. El mundo material es una mala copia del mundo de las ideas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Y sí. que las verdaderas ideas, las verdaderas ideas están en el mundo, en el topos Uranus. Y que nosotros lo que recordamos son esos arquetipos que están en el mundo de las ideas y no en el mundo material. Bueno, esto es lo mismo. Quiere decir que entre si somos más espirituales que materialistas, somos Som- mejor personas o que somos cuando mejor. nos enfocamos en lo material solamente. Exactamente, somos mejor ser. Tenemos un 85%, somos una buena copia de lo que debe ser nuestro ser en la perfección. Esto es lo que él llamará el Melius. Somos más Profe, perfectos. disculpe que le interrumpa de nuevo. Ahí se Dime. puede comparar, por ejemplo, la historia de San Francisco de Asís, donde Dios le hablaba y le decía que se despojara de todas las cosas materiales que él tenía, y es donde él empieza a compartir más con su espiritualidad, pues con Dios directamente, y deja de lado lo material. Ok, O sea, se puede comparar con esto. exactamente. San Francisco de Asís hace una crítica mordaz, directa, a las riquezas que mantenía la iglesia, enseñando que había que abrazar a la dama pobreza y que lo que se estaba haciendo de acumular, que él también lo hizo porque él fue a las cruzadas. ¿Y qué idea tenía de las cruzadas? La gente de aquel tiempo, el que iba a las cruzadas regresaba millonario, porque el botín que tú conquistabas era tuyo. Esa era la recompensa por ir a las cruzadas. Se defendía, se recuperaban los lugares sagrados, pero la gente podía saquear las riquezas. Y normalmente los pueblos que se saqueaban y los lugares sagrados tenían muchas riquezas, por lo menos en las primeras cruzadas.
pero acá se me fue la idea. Bueno, sí, Gabriel Marcel te va a hablar de eso, entre el ser y el tener. ¿Qué constituye al ser humano? No es el tener, sino el ser. Entonces, las riquezas y las posiciones materiales no hacen al ser humano, sino que lo que hace al ser humano es ser mejor cada vez. Entonces, el 100%, la copia máxima es la verdadera realidad. Es el más ser, el mayus. Es el que es más cerca a la realidad. Entonces, estos grados del ser lo vemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí empezó a existir una especie de dualismo en que hubo un desprecio del cuerpo y de lo material, que el cuerpo tampoco es que hay que despreciarlo, y una exaltación de lo que es el alma o lo inmaterial. Por lo menos esa idea estuvo por mucho tiempo en este tipo de dualismo. Llegamos a este señor Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es, por decirlo así, una de las figuras más grandes de la Iglesia Católica después de San Agustín. Inclusive las ideas de Tomás de Aquino han perdurado en algunas otras iglesias que no son católicas, pero que sí son cristianas, porque su pensamiento, su claridad y su teología sentaron las bases de la sistematización de lo que es el pensamiento teológico, filosófico. Entonces, ¿qué decía él? Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por el imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. ¡Wow! Ok. Pero sí, pero fíjense lo que él está diciendo. Él está diciendo que creer Es un acto de entendimiento. es un acto de entendimiento, o sea que no es creer con los ojos cerrados. Sino entender lo que estamos creyendo. Exactamente. Para poder entender la verdad divina. Entonces, este señor, escribió una obra que se llama La Suma Teológica. La Suma Teológica actualmente ocupa 5 volúmenes enciclopédicos. En aquel tiempo ocupaba más. Imagínate que se hubiera tenido una máquina de escribir y esto lo hacía escribiendo a mano, que era Tenía mucho, que doler en la mano. era mucho más difícil. Pero más que todo es la argumentación. Entonces, claro, él nuevamente se replantea el problema de la fe y la razón, que es el problema que venimos viendo, donde sí, la fe es un acto, pero la fe es una virtud teologal. ¿Qué significa que es una virtud teologal? Que para poder tener fe, Dios te concede la fe. No puedes tener fe si Dios no te la ha concebido. Entonces, ¿qué pasa? La fe es una finalidad, es parte de la finalidad necesaria de esa confianza que tiene el creyente ante lo que se presenta. Pero la fe no se puede ver por sí misma, sino por medio de esa razón que tiene 2 distintos significados. En este sentido, de alguna manera, no hay que confundir estas cuestiones de la razón, pero ¿qué pasa con la razón? La razón sí es esa facultad del intelecto que intenta comprender su realidad, pero también la razón es dada por la tradición filosófica como un eje para poder comprender lo que está allá afuera. Entonces, tanto fe y la razón para Santo Tomás de Aquino va a depender precisamente de la intervención divina. O sea, después de todo, Dios también te da el razonamiento. ¿Me explico? Ok. Entonces, decía entonces Santo Tomás, no hay que elegir entre ambas, ya que ambas se ocupan de cosas distintas. Ambas están dadas por Dios, pero Dios te da la fe para poder entenderlo a Él, para poder entender las realidades sobrenaturales. Pero también te da la razón para poder entender las realidades naturales. Así que no podemos
no podemos hacer un divorcio entre fe y razón. Necesitas de una con la otra. Ahora, por medio de la razón y por medio de la naturaleza es que podemos acceder a Dios. Eso lo vamos a ver después. Ok, esto es lo mismo. Hablando precisamente del saber filosófico como sirvienta de la teología y cómo uno por medio de la experiencia va más allá. La fe se ocupará de esas cosas sobrenaturales y la razón se ocupará de las cosas naturales. Pero la razón te va a llevar a la fe. Ok, entonces, el otro problema que tenía esta gente fue el problema de los universales. Entonces, los universales son un problema que a veces no me quiero meter con ellos porque es mucho más complicado lo que podamos abarcar aquí. Pero la pregunta básica es la que aparece aquí. ¿Los conceptos universales abstractos como la idea de hombre existen de forma independiente o solo existen realizadas en los sujetos concretos y singulares? ¿Por qué es importante los universales? Porque, por ejemplo, la idea de Dios va a existir independientemente de que tú la pienses. ¿Me explico? Ujú. Aunque tú tengas la idea de Dios, Dios existe independientemente en la realidad de que tú pienses que Dios exista o no. O sea, Dios es independiente, es un universal. Lo mismo sucede con la idea de hombre. La idea de hombre tiene una forma y va a ser siempre independiente de la realidad concreta del sujeto. O sea, tenemos una idea de ser humano. Es un arquetipo que podemos nosotros extraer de la realidad y saber que eso existe y es una realidad. Entonces, tenemos dos posiciones para esas preguntas. Si sí existe estos universales, esa idea de hombre, entonces son ideas únicas, eternas, inmutables en un mundo inteligible más real que este. Eso es el realismo de los seguidores de Platón. Por otro lado, está Aristóteles, que dice que no, las formas universales existen, pero están en este mundo en las cosas unidas a la materia. Es decir, no existen las ideas independientemente de las cosas. ¿Me estoy explicando? Eso como que no, me costó un poquito lo último. Te cuesta. Ok, muy bien. Igual. Ok, vamos a pensarlo de esta manera. Piensen en estos momentos en una mesa. Ajá, ¿Pensaron en la mesa? sí, Ok, ¿por qué pueden pensar en una mesa? porque ya la hemos visto antes. La han visto antes. Si la mesa no existiera en la realidad, ¿podrían pensar en una mesa? No, porque no la conocería, no sabría ni siquiera qué es una Como la mesa. idea del no No la ser. podemos imaginar. Exactamente. Exactamente. Miren, ¿qué pasa? Según Aristóteles, las formas universales, que es lo que ustedes acaban de traer a su mente, existen, pero para que puedan existir están ligadas a algo que ya existe en la realidad. La idea universal está unida a una materia. No puedes pensar en la mesa si no existiera la mesa. ¿Me estoy explicando? Ajá. Ok. Pero piensen en lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Un dragón. No, un unicornio. ¿A quién le gustan los unicornios? A mí, ¿A ti te gustan los unicornios? sí. Sí, tu novio te regala unicornios. No tengo novio, pero fue gracias por Ah, regalármelo. ah. Entonces tu novio es un universal. ¿Es Porque una no idea, existe. es una idea preexistente o una idea universal? Preexistente, porque anteriormente he tenido novios, ¿no? Entonces tú tienes la idea de novio. Exacto, Tienes la idea de lo que es un novio, exacto. porque alguna vez tuviste novio. Ahora, Ajá. como tienes la idea de que tuviste novio, ¿tú piensas que tu próximo novio va a ser igual a ese novio? Esperemos que no. Esperas que no. Entonces, la idea errónea que tienes de novio la puedes borrar. Sí, pero si llega otra persona y me cambia la idea. Otra persona te tendría que cambiar la idea. Bueno, la pregunta mágica para entender esto es, volvamos al unicornio.
Es que ese novio que te tiene que borrar la idea, tú no sabes si existe, Exacto, porque tú no lo has conocido. exacto. O sea, que el novio perfecto no existe, No. porque no está ligada a la realidad. Esa es la posición aristotélica. Pero si tú te haces la idea de un novio perfecto, ¿sí? Ese novio perfecto es más real que lo real, aunque no existiera en lo real. Esa es la idea platónica. Ok. Ok. ¿El unicornio existe o no existe? No existe. O sea, el animal como tal no existe. Sin No. embargo, existe una idea de unicornio. Exacto. Gracias. Ok. Entonces, según Platón, ¿el unicornio va a existir? Platón va a decir que no porque no está sujeto a algo material, algo existente en la realidad. No, Como es. Platón. Ah, sí, Platón va a decir que sí. Platón va a decir que sí. Oye, se van a acabar los 40 minutos. Acabo con Aristóteles y descansamos. ¿Y qué les parece si la clase esta, porque yo sabía que nos íbamos a tomar más tiempo, la tomamos, Cuando recogemos le el... voy cogiendo el gusto a las sesiones, se va acabando el tiempo. No entiendo esto. Bueno, pues, pero imagínense, ya llevamos 3 sesiones de 40 minutos. Imagínense. Y lo recomendable no es hacerlas tan largas, pero estos temas toman tiempo porque 6 sábados realmente no nos alcanzan para todo. De verdad que no. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta posición hay un realismo moderado que nos dice que sí, nosotros podemos acceder a la abstracción del mundo y sacar la esencia de las cosas gracias a que las cosas existen. Eso es como un término medio entre el realismo de Aristóteles, el realismo de Platón y entre el idealismo de Platón, está mal aquí, tengo que corregirlo, y el realismo de Aristóteles. La idea intermedia sería el realismo moderado. Las ideas existen porque, hay que decirlo, Dios es una idea real que existe en este mundo, pero sin embargo, no tenemos la materialidad de Dios o no palpamos esa materialidad de Dios. Nos hacemos esa idea de que Dios existe por un testimonio bíblico o por el Popol Vuh o por el Ramayana o por lo que sea. Nos hacemos esa idea de Dios. Así que suponemos que existiera. Si no existiera el idealismo, no podríamos entonces llegar a este realismo moderado que nos dice que sí existen las ideas y por lo tanto Dios sí existe de alguna manera. Ok. Aquí está el asunto de los universales. No les voy a entretener en eso. Y entonces vamos a ver, ya para ir, creo que faltaban 10 minutos. Para ir viendo esto, dice que Dios existe porque se puede intuir su existencia gracias a estas 5 vías. Como existe el movimiento, debe existir algo que mueve el mundo sin que nada lo mueva a él. No hay algo mayor que él que lo mueva. Esto es lo que se llama el motor inmóvil, que ya lo vimos en Aristóteles. Ajá. Vale. Sí. El motor inmóvil, algo que causa el movimiento de todo, del universo, y sin embargo nada lo mueve a él porque nada causa su movimiento. Porque si existiera algo que causa el movimiento de Dios, entonces Dios ya no sería Dios, sino que ese algo que lo mueve a él sería realmente Dios. Exacto. ¿Ok? Prueba ontológica, acuérdense. Esto es parte de esa prueba ontológica. También Dios es la causa incausada. Es decir, Dios es la causa de todo lo que existe. Sin embargo, no puede existir algo que lo cause a él. Él se causa a sí mismo. Porque si él no se causara a sí mismo, eso que lo causa a él sería inmediatamente Dios y él dejaría de ser Dios. Es como una pregunta que a veces algunos se hacen, que si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Ok, O sea, nadie lo creó. nadie creó a Dios porque Dios se crea, se causa a sí mismo. Es su propia causa.
y es la causa de todo lo demás que existe. La tercera vía, el ser necesario. Es decir, es ese ser que necesariamente existe sin que nada más lo haga existir. La perfección es lo más perfecto que existe, que ha creado el mundo de manera perfecta. Y el orden del mundo, esa inteligencia. Cuando usted observa el mundo, se va a dar cuenta que en el mundo existe una arquitectura universal perfecta que no pudo haber sido creado por el azar. Por eso es que Albert Einstein decía que él no cree en un Dios que juega a los dados. Porque creer en un Dios que juega a los dados es decir que no cree en ningún Dios, sino que cree en la casualidad. Que por casualidad el mundo se creó. Pero en la vía de Dios dice que en ese origen del mundo, en ese orden que hay en el mundo, hay una inteligencia que ha ordenado todo. Y fíjense, el día sigue a la noche sigue al día. El orden y el movimiento ha sido creado por una inteligencia. ¿Cómo es que existe algo que inclusive los fenómenos naturales son tan perfectos que se dan en el momento en que se necesitan? El movimiento que existe alrededor de las vías, en la Vía Láctea, la expansión del universo, forman parte de ese caos que realmente constituyen un cosmos. El caos es un orden que nosotros no comprendemos. Y cuando miramos al cielo vemos miles de estrellas ordenadas de manera caótica, pero que sin embargo cada una de ellas tiene un orden por el cual funcionan, por el cual se mueven y por el cual existen. Entonces quiere decir que existe una inteligencia divina que ha puesto ese orden. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Ok, entonces estas 5 vías de la existencia de Dios se las tengo resumidas en esta parte. Todas las 5 vías llevan a la conclusión de que Dios existe por el movimiento, por la subordinación de las causas eficientes, por la contingencia de los seres. La contingencia de los seres es interesante porque un ser puede ser o no ser. Si un ser deja de existir, no pasa nada en el mundo, pero si Dios dejara de existir, sí pasan muchas cosas. O sea que las cosas existen o no existen, por los grados en la perfección de los seres, por el orden. Okay. Esto se los dejo para que lo puedan leer con más calma. Y Guillermo de Ockham, pero Guillermo de Ockham es un puntito y aparte. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Muy bien, entonces, ¿la tarea ya la entienden? Ajá, Sí. la de los... Sí, yo estoy tocando los filósofos principales acá. Bueno, no tanto, bueno, sí, algunos que son principales, pero la tarea que ustedes tienen es hacerme esa enciclopedia, esa Wikipedia de otros filósofos. Entonces creo que tienen hasta la semana que viene para completar esa tarea. Y yo les voy a subir un taller sobre lo que estamos hablando acá. Yo voy a retomar a Guillermo de Ockham la semana que viene, porque Guillermo de Ockham rompe con todo lo que hemos estado hablando. Me va a tirar al piso todas las ideas que ya construí. Sí, recuerden, busquen la navaja de Ockham. La navaja de Ockham. Y la navaja de Ockham es un principio que se utiliza también en la ciencia. Así que vamos buscando eso. Bueno, ¿cómo se han sentido con esta sesión? ¿Alguna pregunta final? Yo tengo una. Dígame. ¿Cuál es su postura en cuanto a este tema? ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios. ¿De qué forma? Creo en Dios. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es mi manera de creer en Dios? Yo en algún momento me declaré agnóstico, que no tenía razones para creer o razones para dejar de creer.
Eso es como una etapa. Yo creo que cuando uno se piensa en serio los temas de esto, los temas de la religión, entonces uno se da cuenta de que sí hay un ser supremo, no con la idea de lo que nos han enseñado las religiones. Yo soy católico por bautizo, Ujú. pero mis ideas sobre Dios y sobre la religión distan un poco de lo que el catolicismo tradicional nos ha estado enseñando. Pero La claro, apoyo en esa. yo no ataco al catolicismo. O sea, yo no me pongo a atacar al catolicismo porque después de todos mis conocimientos provienen de allá, porque uno no debe ser tampoco de esa manera. Yo lo que puedo criticar son algunas posturas de las personas o de los sacerdotes o de lo que están, y eso en todas las religiones, así como hay sacerdotes que han hecho daño a la iglesia, también hay pastores